Pues de conciencia y consumo es el título que me pidieron, de pues, ver qué es reflexionado, qué se me ocurría. Es algo que tiene mucho que ver con nuestra práctica como budistas, ¿no? Todos son budistas aquí, o bueno, unos están a lo mejor explorando, estudiando un poco, pero es algo que nos compete a todos los seres humanos, ¿no? A todas las personas, independientemente de, de nuestra filosofía. Es algo que nos afecta a todos, nos afecta como seres humanos, como personas, y nos afecta como humanidad, ¿no? Entonces, es algo muy práctico para nosotros los budistas, porque tiene que ver con nuestra práctica ética, tiene que ver con nuestra conciencia de interacción, de interdependencia, de cómo estamos conectados, de cómo nuestros hábitos de consumo van a afectarnos a nosotros y a los demás. Entonces, hay mucho que explorar y, por supuesto, ahorita sería imposible ver tantas sutilezas y tantos detalles de todo lo que implica. Entonces, pues, simplemente es intentar ver un panorama de esto. Bueno, ¿qué es el consumo? Ahí sí pasó, ¿verdad, Moksharati? Sí. Pues es la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas, primarias o secundarias. Pues cualquier cosa que nosotros adquirimos, compramos, puede ser algo, incluso una cosa material, o puede ser ahorita en la actualidad algo que ni siquiera es material, ¿no? Pensemos en un libro digital, música, ¿no? Que ya ni siquiera tenemos ya discos como antes, ya es música en alguna aplicación que estamos descargando, películas, tantas cosas que ahora adquirimos y ni siquiera es algo que tenemos material, algo que podemos palpar o ver, ¿no? Entonces, esta forma de productos cada vez se puede diversificar más y siento que algo que es relevante es que ni siquiera, o sea, estamos consumiendo y adquiriendo algo que ni siquiera vemos, algo que ni siquiera estamos observando. Y eso puede ser que nos traiga más inconsciencia de que estamos actuando con consumo, ¿no? Que estamos consumiendo algo, que estamos adquiriendo algo. Entonces, pueden haber una gran cantidad de cosas. Y como mencioné, generalmente nuestros hábitos de consumo, su finalidad es satisfacer una necesidad, ¿no? Yo no soy economista y no sé si alguien aquí sea, pero a lo mejor voy a hablar de algunas cosas o puntos que yo no soy el más experto, ¿verdad? Pero más o menos, pues usé algunos términos para señalar, ¿no? Algunos puntos. Por ejemplo, necesidades. Es algo que usan mucho, una pirámide que se usa mucho como para señalar cómo van en una escala las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, hay necesidades que son primarias, son indispensables, ¿no? Esas que lo que buscan es mantener nuestra supervivencia, cumplir nuestras necesidades de vida, dormir, comer, respirar, vestirse. Esas son necesidades que todos tenemos y esas están hasta abajo. Y se supone, de acuerdo a esto, que hasta que esa necesidad está cubierta, entonces empezamos a buscar satisfacer las siguientes, las de arriba, ¿no? Entonces, pueden haber ya necesidades secundarias, que es donde queremos sentirnos más realizados, no son básicas, pero hacen que nuestra vida sea como más agradable, más satisfactoria, etc., ¿no? Entonces, ahí vienen necesidades de seguridad, de tener un empleo que nos guste, de tener una casa, sentir que tenemos cierta protección en salud. Después vienen esas necesidades sociales de sentir que pertenecemos a un grupo, a una sociedad, una familia, tener una identidad. Después vienen las necesidades de tener confianza, respeto, y hasta el final llega esa necesidad de autorrealización, que es como que ya tener una sensación de que tuve éxito en la vida, ya estoy pleno, ¿no? Ya logré todo esto y ahora puedo sentirme realizado.
Entonces, muchos de nuestros hábitos de consumo van a llevarnos a satisfacer diferentes necesidades de este tipo. Y yo las puse porque cuando nosotros tengamos o estemos buscando adquirir algo o tener un servicio o algo, podemos tener un momento también en pensar qué necesidad estoy satisfaciendo con esto, ¿no? Creo que no es algo que vamos a hacer todos los días, ¿verdad? Sería a lo mejor muy difícil cada minuto pensar, pero creo que parte de nuestra práctica es tener cada vez más conciencia porque muchos de nuestros hábitos de consumo, lo que realmente son hábitos, ¿no? Son tendencias, son cosas que ya pasan completamente desapercibidas, son automáticas. Ni siquiera tenemos una idea de por qué estamos haciendo esto, por qué adquirimos esto, por qué cuando voy al súper ya es esto, lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo quería señalar. Sabemos que hay muchos modelos económicos en el mundo, ¿no? Sabemos que hay que el comunismo, que el socialismo, no sé. Pero la mayor parte del mundo actualmente vive por diferentes formas de capitalismo. Y en este momento yo no quiero ni defender ni atacar directamente ningún modelo, porque tampoco soy el experto para señalar este es bueno y este es malo. Pero no podemos negar que en nuestro país y en una gran parte del mundo lo que nos mueve es un sistema que es el capitalismo en diferentes formas, ¿no? Y el capitalismo, a muy grosso modo, pues es un modelo que propone o propicia que en tanto cada individuo de la sociedad persiga su propia ganancia, su propio interés personal, entonces a través de ese trabajo del mercado todos en la sociedad se benefician. Si yo soy muy exitoso económicamente y consumo mucho y todo, yo voy a estar muy bien y esto va a beneficiar a que más gente indirectamente pueda tener un beneficio. De alguna forma, el capitalismo promueve o hace que se persiga el egoísmo y que a través de esto, paradójicamente, hubiera un beneficio en el resto de la sociedad. Y esto como que es todo lo contrario a lo que el budismo propone, ¿no? Es lo que el budismo a lo que nos invita es a observar que en nuestra vida nos mueven esos tres venenos que vemos en esa figurita, ¿no? No sé si están familiarizados, hay una imagen en el budismo que es la rueda de la vida, que creo que tienen alguna por aquí, ¿verdad? Y esa rueda de la vida es lo que nos hace vivir y estar renaciendo en este mundo condicionado que se llama samsara, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve y hace que estemos otra vez aquí y aquí? Es esos venenos que son el odio, la avidez y la ignorancia. Entonces, uno de esos venenos es la avidez y es una de las cosas que actualmente nuestros sistemas económicos y políticos nos favorecen. Y a lo mejor no somos muy conscientes de todas las formas en las que estamos siendo bombardeados para que la avidez esté presente todo el tiempo. De hecho, para que funcione un sistema de consumo capitalista, lo que necesitan es generar avidez, deseo, que tú quieras adquirir ese bien, ese producto, ese servicio, y si ya lo tienes, pero ahora hay otro nuevo, hay uno mejor, hay uno distinto, esta es la versión 2.0, ¿no? Y así te pueden tener. Entonces, eso es importante, darnos cuenta de que este sistema económico generalmente, y no quiero ser extremo, ¿no? No quiero decir blanco y negro, pero hay una gran escala de grises y generalmente en mayor o menor medida van a promover el individualismo o la desigualdad. Si tú tienes este coche vas a ser mejor, vas a verte bien. Si tienes esta marca de ropa vas a ser VIP, un segmento diferente. Si tú tienes esta membresía en este club, tú vas a ser especial, vas a ser particular. Si estudias en esta universidad, aquí solo están los mejores. Entonces, es un sistema que va a promover esa desigualdad, ¿no? Y celebrar la avidez y, por lo tanto, el consumo descontrolado.
nunca va a ser suficiente que tú obtengas ese producto o ese servicio. Y luego yo me pongo a pensar, no sé qué se les ocurre, un servicio, entras a un gimnasio, no es nada más que yo ya entré y me inscribí en el gimnasio y ya, ¿no? No. Si tú tienes esta membresía, aparte vas a tener derecho a recibir clases con de esto y del otro y acá. Ah, pero si aparte quieres esta membresía, vas a tener un entrenador personalizado. Y aparte, si tienes todo esto, te vamos a regalar una maleta y así te pueden tener donde no hay fin, ¿no? Entonces, el consumo va a ser descontrolado, nunca va a tener fin. Y tiene una fe pasional en el crecimiento económico como la panacea que resolverá todos los problemas mundiales. Es decir, si nos damos cuenta, muchos de los parámetros que nos dicen en economía y en política y todo es, pues que el Producto Interno Bruto, ¿no? Y que esto ya, ahora vamos a crecer 3%. Entonces, como si creciéramos el 20%, ya nos vamos a despertar y no va, ya todo va a ser perfecto y maravilloso y van a estar impecables todos. Y pues parece que no es cierto, ¿no? Porque si nosotros vemos países que son altamente ricos, industrializados, pues siguen teniendo problemas de todo tipo y no tienen el sistema de salud perfecto, ni tienen condiciones perfectas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que reconocer? Ok, el sistema económico actual nos permite a todos tener acceso a comida, comida de todo tipo, diferente, podemos tener alimentos que no crecen a lo mejor en México y que nos los traen de muchas partes del mundo, tenemos acceso a agua, ¿no? Generalmente, sabemos que no en todas partes, ¿no? Pero podemos tener acceso a agua, que generalmente en muchos lugares será agua potable, limpia, a tener una casa, a tener servicios. Eso es lo que nos puede dar acceso. Pero si fuera un sistema perfecto, pues no existirían todos los aspectos negativos que también tiene este sistema económico que tenemos, ¿verdad? Que es vivir en una gran desigualdad, ¿no? Esa desigualdad a lo mejor no es tan evidente todos los días para todos nosotros, pero esas imágenes pues, son muy frecuentes, ¿no? Las podemos ver fácilmente donde hay gente que tiene tantos recursos con tanta abundancia y gente que no tiene realmente acceso pues, a servicios básicos como se supone que nuestro sistema nos debería proveer. El tener tantos productos y tantos bienes no es gratuito y no es inocuo. Para que nosotros disfrutemos cada cosa que tenemos, el teléfono, el libro, lo que sea, tiene un costo ambiental enorme. Eso para nosotros es muchas veces inadvertido y esto va a generar una cantidad de desperdicios de cosas que nunca se utilizaron, que al final van a contaminar el agua, los mares. Ya no tenemos idea de dónde vamos a arrojar tantas toneladas de basura, de cosas desechables, ¿no? Y eso va generando daño a todos los demás animales, a los ecosistemas, etcétera. Este sistema además va a provocar desempleo, ¿no? No es suficiente para tener un empleo adecuado, pero si tenemos un empleo, muchos de ellos van a ser insatisfactorios. Muchos de ellos van a provocar vivir en una situación donde no siento que esté haciendo algo que me llena, que me hace un mejor ser humano, si eso es lo que queremos, o que me da un crecimiento espiritual. Muchos de esos trabajos no nos satisfacen en lo más profundo. Y de ahí deriva el que estemos envueltos en esto, en este sistema o en esta forma de vida que llevamos en la Tierra, pues nos lleva al consumismo, ¿no? No es nada más estamos queriendo ya satisfacer una de esas necesidades, sino que caemos en toda esa estrategia de absorber con avidez todo. ¿Por qué?
porque a través de la avidez creemos que estamos satisfaciendo esas necesidades y nos vamos creando nuevas necesidades, o esa necesidad que estaba resuelta ahora resulta que es mucho más grande, es un barril sin fondo enorme que nunca se va a llenar. Entonces es una tendencia del mundo contemporáneo en donde compramos y acumulamos bienes y servicios más allá de lo que es realmente una necesidad. Entonces, algo que nos corresponde como seres humanos, pero también como practicantes budistas, es tener mucha atención de cuáles son realmente nuestras necesidades y darnos cuenta cuando algo no es una necesidad, sino que ya cae dentro de una avidez, que no es algo que nos va a llevar a tener una plenitud a lo mejor espiritual o un crecimiento, sino que simplemente lo estoy obteniendo por obtener un placer, ¿no? O por evitar una incomodidad, ¿no? Pueden ser cualquiera de las dos. Y cada vez tener más conciencia de eso. Tenemos que distinguir si estamos actuando en nuestro propio interés o estamos actuando egoístamente, ¿no? Yo creo que es muy legítimo actuar en nuestro propio interés, ¿verdad? Queremos tener un crecimiento, queremos tener pues una vida pues donde tengamos alimento, tengamos techo, salud, etcétera. Entonces, en el interés propio busca nuestros intereses personales, busca satisfacer esas necesidades, pero ¿en qué momento hablamos de que sea egoísta? Cuando sí estamos buscando nuestros intereses personales, pero deliberadamente excluimos los intereses de todos los demás. Y esto creo que señala una falta de sentimiento de interconexión, como si el no preocuparme por otra persona no tuviera nada que ver conmigo. Si está mal esta persona o esta comunidad o algo, a mí no me afecta y no me importa, ¿no? Entonces, eso es una falta de conciencia y una falta de sentirte interconectado con los demás, ¿no? Dentro de nuestra práctica budista es cada vez tener más conciencia de cómo sí me afecta que la otra persona esté mal, sí me afecta que esa comunidad no tenga agua, que no tenga trabajo, que no tenga condiciones de vida adecuadas. A todos nos afecta el daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es algo que requiere mucha atención de nuestra parte para darnos cuenta y reconocer cuando hay una intención egoísta, ¿no? Y reconocerlo y verlo sin miedo, ¿no? O con mucha honestidad. Acuérdense que gran parte de nuestra práctica ética requiere mucha honestidad. No podemos tener una práctica ética si no somos honestos con nosotros mismos y con lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? En nuestras acciones. Entonces el problema empeora todavía cuando empezamos a desear tener ganancias por avaricia e ignoramos las preocupaciones de todos los demás. Y ahí surge esta que se llama la economía del desperdicio, ¿no? Y preocuparnos por qué generamos tantos desperdicios. De verdad es importante. No puedo ir a comprarme un café y llevar mi propio vaso. ¿Por qué tengo que ir con cada café que consumo implica una servilleta, un vaso desechable, una tapita de plástico, un palito para que le dé vueltas 3 segundos, un sobrecito de azúcar que es otro papel, la manga para que no me queme? Entonces, ¿cuántos desperdicios genera una taza de café que me voy a tomar en 20 minutos, no sé, lo que sea, ¿no? Y ahí, en ese momento es increíble porque a veces yo he ido, ¿no? a comprar un café y me dan el vaso nuevo y observo en qué momento, cuánto tiempo pasa de que esto sea un vaso a que ahora es basura. Es increíble cómo vemos que es unos segundos lo que toma para que ese mismo objeto pase a ser basura y pase a ser ya ahora un estorbo y algo que va a tardar muchísimo tiempo en destruirse, que muy seguramente no va a ser reciclado,
muy probablemente no se va a reciclar porque es muy poco lo que realmente reciclamos en el mundo y en México, pues también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impactar en eso? Dándonos cuenta que en el mundo del consumismo en el que vivimos, la forma en que esto se mantiene es crear a más y más personas que quieren más y más de más y más, ¿no? Cada vez más gente quiere este mismo producto, y nunca van a tener satisfacción, ¿no? Y cuando ya haya mucha gente que lo tiene, entonces voy a remodelarlo, le voy a dar abrillantarlo, hacerle, cambiarle una cosita y ahora este es el mejor, este es el nuevo. Entonces, lo que quieren es crear descontento. Y como sabemos, en la práctica del budismo es al revés, lo que queremos es crear contento, ¿no? Entonces, aquí es un descontento y eso es lo que van a promover para siempre crear nuevos productos y que tengan mejoras. Y claramente, pues ahí puse uno de los ejemplos típicos. Todos siempre queremos tener el nuevo celular y aparte, aunque digas tú, lo voy a cuidar y lo voy a tener hasta que de verdad, pues te ponen una pila que con cada actualización ya no sirve, ya ahora es menos. Ahora ya la pila en lugar de que me dura 10 horas, me dura 8, ¿no? Y ahora no, pues ¿sabes qué? Que si quieres tener estas aplicaciones, pues ya no las va a descargar, ya tienes que tener el nuevo. No, pero ahora es 5G, ahora ya no hay 4G, entonces si quieres ver una película, pues no, tampoco ya. Y así te pueden ir llevando, obligándote a adquirir lo que ellos quieren que adquieras, y, aunque lo cuidas. Y entonces ahora podemos decir, bueno, no importa, lo voy a arreglar, ¿no? No, pues aquí no arreglamos eso. No, tampoco, esto ya, pues sí, pero le sale casi lo mismo que comprarse el nuevo, ¿no? Y darse cuenta de que no sé cuántos de ustedes lleven a arreglar, por ejemplo, una plancha o un ventilador o una televisión, lo que sea, ¿no? Tal vez muchos lo han intentado y dicen, no, pues yo voy a arreglar porque arreglarlo es dificilísimo, muy difícil encontrar quién te lo arregle, quién te lo deje bien, y si te lo arregla va a ser muy caro, casi para decir, tire lo mejor, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia que este consumismo son obstáculos que nos ponen, ¿no? Y crear nuevas modas, ¿no? Entonces, somos muy vulnerables con eso de las modas, o podemos llegar a serlo, ¿no? Este fue un término que me interesó, que por cierto, muchas de las cosas que les comparto habla con mucha más profundidad un miembro de la orden que se llama Bhadaka, en un libro que es muy interesante, que es hasta se los traje, se llama The Buddha on Wall Street. No está en español, pero si les interesa está en Windhorse también. Y ahí él habla también de algo que me llamó la atención, que se llama Shindogu, que es una palabra japonesa que se llama exceso, que apela al exceso o al desorden. Y son esa serie de inventos que luego vemos, o cosas, objetos que no están resolviendo nada, pero ahí nos lo venden como si fuera algo muy novedoso y etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un niñito que le ponen ahí, entonces, mientras gatea, que limpia el piso, ¿no? O para que, si es muy pesado para ti soplarle a tu pasta, pues ten un ventilador para que ahí esté enfriando, la verdad. O para que no te cortes cuando estás picando las verduras, pones otra mano, hasta le pintas las uñas o como tú quieras, o si no sabes usar los palitos, pues le pones ahí tu pinza, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas realmente es un mercado gigantesco y lo podemos encontrar en todas partes. Entonces dice, provee empleos, dinero, pero favorece la pérdida de tiempo de las personas y sobre todo el desperdicio de materiales en cosas que nadie necesita, no resuelven nada, son completamente innecesarias, y todo para el crecimiento económico, ¿no? Entonces yo decía, realmente yo
como que no me veo comprando nada así, pero a mí se me ocurre que muchos de estos lugares están repletos, en primera de gente, ¿no? Siempre están llenos de gente, pero también de cosas que nadie necesita, o la mayor parte de las cosas, ¿no? Pues hay de todo. Pero, pues no sé, como que esa proliferación con diferentes nombres, Miniso, Yoyoso, Tutuso, Luluso, no sé qué, de todo, están llenos de chácharas, ¿no? Para mí ese nombre de Chinoco son chácharas, ¿no? Claramente no necesitamos muchas de esas cosas, pero siempre es a ver qué encuentro, voy a ver qué hay, ¿no? Y te ponen la oferta y es dificilísimo que no entres a ver qué encuentro, ¿no? Entonces, eso para mí son de ese tipo de cosas que nos vamos a encontrar y van a favorecer esa cultura del desperdicio. Toda la basura electrónica, los cartuchos de impresora, las baterías de celular, las cápsulas de café, todo ese tipo de cosas satisfacen un placer y al final terminamos generando 53.6 millones de toneladas de basura electrónica, nada más electrónica, o sea, eso es algo, y yo no me imagino dónde está todo eso, ¿no? Y nada más porque no lo vemos, porque eso contribuye a que no seamos conscientes de todo, ¿no? Y eso en un año. Y solamente el 17.4% de esos desechos son reciclados. O sea, es algo monstruoso, ¿no? Si no hacemos nada, 2030, 74 millones de toneladas. Y algo que me pareció también pavoroso, si llegamos a ser 9.600 millones de habitantes en 2050, necesitaremos 3 planetas tierras para satisfacer el estilo de vida que llevamos ahorita. O sea, eso es insostenible, ¿no? La forma de consumo que tenemos ahorita. Entonces, más allá todavía de la basura tecnológica, ¿cuánta comida desperdiciamos, no? Entonces yo iba ayer al súper y nada más veía cómo iban seleccionando, ¿no? Y los mangos bonitos y todos los demás ya, ¿no? Verduras, frutas que nadie compró ni nada. Y todo eso no le va a llegar a nadie a pesar de que haya tanta gente con necesidad, ¿no? Y no es nada más el gasto o el desperdicio de la fruta o de la verdura, sino de todo lo que requirió ese alimento para llegar ahí. O sea, es un desperdicio de la tierra, de los fertilizantes que se han usado, de toda la gasolina para transportarlo, el agua para regarlo, un montón de cosas y de condiciones que se desperdiciaron y que van a quedar simplemente pues en desperdicio, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que buscar. Y también mucho se desperdicia en favor de satisfacer ya no nada más hambre, sino nuestros deseos de azúcar o de sal o de glutamato monosódico, de todo lo que nos ponen para que todo se nos antoje y consumir cosas que pues nos comemos la mitad y lo demás lo tiro, o sea, ya no se usó y eso es otra de las cosas que tenemos que poner atención en los desperdicios en la comida. Otra cosa importante es lo que llaman la economía de la atención, ¿no? Ahí decían un alto ejecutivo de Google en los 90, el siglo XXI será sinónimo de la economía de la atención. Las compañías globales más exitosas serán aquellas que maximicen el número de ojos con los que puedan conectar consistentemente y puedan controlar. Y eso lo dijeron en los 90. 30 años después, pues miren, todo lo que tenemos, estoy seguro que casi podría decir que ninguno de los que estamos aquí no tenemos algo de contacto con alguna de esas aplicaciones y que a través de esas aplicaciones recibimos un bombardeo de cosas que van a estimular nuestra avidez, nuestro deseo, nuestras ganas de tener o de pertenecer a un segmento. O, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos no tenemos un bombardeo a través de series de televisión, ¿no? De servicios de streaming
Y lo peor de todo es que ya no nada más es para nosotros los adultos. Los niños ya desde los primeros años ya tienen su propio dispositivo y ya están ahí, ¿no? Para que se entretenga. Y eso es de lo peor que puede existir, ¿no? Pues para lo que está aprendiendo ese niño, qué forma de comunicación y de satisfacer una necesidad está obteniendo. Y además de que esa satisfacción de lo que sea, diversión, entretenimiento, algo de ese niño o de atención, lo está haciendo de una forma inmediata, ¿no? Entonces, esas necesidades las va a querer satisfacer inmediatamente después. Entonces, hay mucho detrás de eso. Entonces, la economía moderna depende de persuadir a la gente de buscar continuamente formas de placer mundanas. Lo que me dé un placer mundano, que no me va a dejar nada más que un momento de gusto y de gozo, eso es lo que quieren o nos quieren persuadir a estar buscando, y no, de tal forma que no nos percatemos de la felicidad que podemos obtener internamente. Pues si se dan cuenta, todos los objetos de consumo nos dan una felicidad, entre comillas, a partir de algo afuera de mí. Algo que no tengo y que al obtenerlo, ahora sí ya puedo ser feliz. Y no viene de una sensación de que la felicidad la puedo obtener a partir de algo que está dentro de mí, algo interno, de algún crecimiento en la mente o en las emociones, ¿no? Lo que nos da felicidad inmediata nos puede conducir a felicidad o infelicidad futura de acuerdo a su calidad ética. Entonces, por eso la importancia de darnos cuenta qué hay detrás de que yo quiera esto. Y en muchas ocasiones, si hay avidez, pues realmente no va a ser tan ético, ¿no? Ya no les voy a aburrir más con todas las otras formas más diferentes en cuanto a mantener nuestra salud, ¿no? A través de miles de cosas y aparatos, cirugías y de todo tipo que nos pueden dar la felicidad. Y cambiando ya ahora también a qué es lo que nos da la perspectiva budista, pues mucho de lo que nos mueve en la vida son estos vientos mundanos. Casi siempre que querramos consumir algo, o en muchas ocasiones, vamos a querer estar obteniendo uno o rechazando otro. Esta es una lista muy tradicional del budismo, donde a través de adquirir algo voy a ganar algo, o voy a obtener placer, o alabanza, o fama de pertenecer a algo, o voy a perder algo, voy a evitar dolor, o voy a evitar ser criticado, o el desprestigio. Entonces, hay algo en el budismo que se llama Vedana, que son las sensaciones, y Trishna, que es la avidez, ¿no? El deseo de tener algo. Hay algunas frases que me gustaron, que apelan mucho a ese contacto que podemos tener, ¿no? El crecimiento económico depende de más y más personas, que estas se las mencioné, queriendo más y más de más cosas. Es una historia sobre nosotros, las personas, siendo persuadidas para gastar dinero que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para crear impresiones que no duran en personas que no nos importan. Eso es un reflejo clarísimo de cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Somos engañados y seducidos por la publicidad para desear más y más, haciéndonos creer que eso nos traerá la felicidad. Entonces, hay que tener mucha atención en las sensaciones, en el contacto, en lo que entra a través de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos. Vigilar las puertas de los sentidos. La publicidad, darnos cuenta que generalmente está hecha para generarnos ansiedad de querer algo, de anhelar algo, o provocarnos miedo de perder algo, de no estar, tú no te vas a perder esta oportunidad única, nunca más vas a tener esa oportunidad, si no lo compras ahorita, se te fue la grandiosa oportunidad. Eso es muy común. Y ver que esa publicidad se dirige a los niños, no lo perdamos de vista, si en nuestra familia, en donde vivimos, están los niños. Esa es la rueda de la vida que les mencionaba, que en el centro están esos venenos, y nada más quería recordar que ya desde esos tiempos, desde hace
miles de años que empezó a plasmarse en esta forma de pinturas las enseñanzas del Buda, ya nos mencionaban, esto representa los 5 sentidos, Shadayatana, ¿no? Que es la puerta por donde va a llegar todo ese bombardeo de cosas que supuestamente necesitamos, y Sparsha, que está representado como esa pareja teniendo contacto, significa contacto, Sparsha, ¿no? Entonces, a través de los sentidos tenemos el contacto con el exterior, con la publicidad, y de ahí va a surgir la sensación, que es Vedana, y que eso nos va a provocar algo que es agradable o que es desagradable o que no es ni una ni otra, ¿no? Pero casi siempre o va a ser agradable o desagradable en muchos para que nosotros la reconozcamos, y ahí es cuando tenemos que estar siempre atentos porque 1000 cosas van a ser agradables, ¿no? Ahí en ese punto es donde tradicionalmente se nos dice que podemos hacer algo. No podemos tener control de las sensaciones. No tengo control de que algo me guste o algo no me guste, pero sí de qué voy a hacer después a partir de eso, ¿no? Y ya veo la oferta en Liverpool. No necesito nada, pero voy a ver qué encuentro, porque está a 18 meses sin intereses y te dan dobles puntos y pagas en abril del año que entra y todo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos control de qué vamos a hacer, y más porque ya sé, porque toda mi vida lo he hecho, que no me va a dar la felicidad. Me va a dar un momento muy a gusto de tener el reloj nuevo, pero eso no me va a dar la felicidad, ¿no? Entonces, estar cada vez más convencidos de eso. Y al final lo que vamos a generar con esto es el apego y haber formado tendencias de consumo, hábitos de consumo. Y aquí es donde nos conviene recordar esa segunda noble verdad, el origen o causa del sufrimiento. Todo sufrimiento proviene del apego, la ignorancia y el deseo, ¿no? Entonces, hay que recordar todo lo que se desea generará en última instancia infelicidad o insatisfacción en diferentes grados, ¿no? Y no olvidar que toda sensación placentera, todo placer, tiene la semilla del sufrimiento, porque se va a acabar. No importa lo que hagamos, se va a acabar. Entonces, ¿cuál es la actitud ante el desperdicio, por ejemplo, en las escrituras? Y había una historia donde nos pone que hay un rey, incluso los reyes se postraban ante el Buda, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué le puedo regalar al Buda, a la Sangha? Quiero regalarles unas telas, ¿no? Pero no sé si sea un regalo adecuado para ellos, ¿no? Para el Buda y la Sangha. No sé si lo van a desperdiciar, lo van a usar bien o no. Y entonces empezó a investigar, bueno, ¿y qué hacen, no? No, pues este ropaje es mi cobija cuando me acuesto, o si tomo un descanso es mi almohada, o si está lloviendo es mi paraguas, o si necesito bañarme es mi toalla. Y cuando ya está hecho harapos y ya son puros retazos, se cosen y hacen un techo para el sol, de tal forma que esa misma tela nunca era un desperdicio para la sangre. Y el rey pudo darse cuenta, es un regalo muy adecuado porque no va a tener ningún desperdicio ese objeto, ¿no? Entonces, cosas que podemos hacer ante la cultura del desperdicio como budistas. Revisar, mejorar formas de minimizar y reciclar los desperdicios de todas clases, ¿no? No generar los desperdicios, ¿no? Como ejemplos, igual y ustedes tienen muchos más que yo, ¿no? Eso sí, no lo dudo. Seguir una vida orientada cada vez más a la sencillez, con menos desperdicio, ¿no? No necesito tener no sé, el objeto de última generación más nuevo con cosas que ni yo uso, porque muchos de los celulares la verdad es que tienen cosas que jamás usamos, nada. Entonces, pues tener más conciencia de eso. Estar informado sobre iniciativas locales, nacionales, diseñadas para
reparar, reutilizar productos, eliminar de manera segura los residuos, sobre todo lo tecnológico, ayudar o consumir también en tiendas de ropa o cosas de segunda mano, que también pueden ayudar a muchas personas que no tienen los mismos recursos, ¿no? Y que ahí a todos nos puede ayudar. Evitar el uso de productos desechables de un solo uso y tener atención a esa avidez generada por la publicidad. El Buda decía que los laicos tienen 4 maneras dignas de gastar la riqueza, ¿no? Él decía, una es mantenerse apropiadamente en felicidad a uno mismo, a la familia, trabajadores, amigos, colegas. Si yo gasto o uso mi dinero y mis recursos en eso, es una forma apropiada. Hacer provisiones contra pérdidas potenciales, es decir, a lo mejor tener un recurso para que tenga una emergencia o algo que necesite. Hacer ofrendas a parientes, invitados, ancestros, al rey, a los dioses, en esa época estamos hablando. Darles limosnas a los ascetas y a otras figuras espirituales dignas de reverencia. Cualquiera que gaste su riqueza en otras cosas, decía el Buda, que es riqueza que se ha desperdiciado, derrochado y que se ha gastado frívolamente. Y yo creo que mucho de lo que apunta esto es a que, si se dan cuenta, está volteando a ver a los demás. No está buscando asegurar mis lujos y mis comodidades y mis cosas, sino que dice, ok, mantén apropiadamente la felicidad en uno mismo, pero voltea a ver a los demás. Y no nada más es a tu esposa, tu novio, tu hijo, ¿no? Voltea a ver más allá. Familia, trabajadores, amigos, colegas. Nos está invitando a ver a otras personas, a que realmente no necesitamos tanto, ¿no? Entonces, creo que eso nos apunta. Sangarakshita, nuestro maestro, en una ocasión dio una plática donde él daba 15 puntos como consejos para miembros de la orden. Y el primero que apuntaba era reducir estímulos. Él decía, en ese tiempo, él hablaba más que de la televisión o a lo mejor de las revistas o el radio. Ahorita estamos bombardeados por todas partes de generadores de estímulos. Ahí encontré ese dato de que una persona promedio revisa su celular 150 veces al día, en promedio, ¿no? Y habrán quienes más. ¿Y cuántos de esos no son niños y adolescentes, no? Que quién sabe cómo les va a ir cuando sean cuando sean mayores, ¿no? Si todos estamos así. Entonces, la publicidad no solo circula información, penetra en la mente como deseo, creencias u opiniones. Incluso ya han visto cómo a través de eso han cambiado casi resultados de elecciones, ¿no? En otros países, no estamos hablando de México. Eso es algo mundial, de cómo a través de la publicidad generan muchas opiniones en la mente. Y a partir de esas opiniones, creencias y deseo, estamos actuando y estamos relacionándonos con otras personas. Entonces, no hay que subestimar cada vez que estamos viendo el celular para algo, ¿no? Nos aleja además de la reflexión y la contemplación. Todo lo que aprendemos, nos decía el Buda que una forma de aprender, de sabiduría, es lo que escuchamos, lo que leemos, pero para que realmente eso se traduzca en un cambio en nuestra vida, tenemos que reflexionar, contemplar, y si todo el día estamos pasándonos en esos estímulos, jamás lo vamos a hacer, y de ahí surge esto de FOMO, que lo han oído mucho seguro, o sea, de Fear of Missing Out, que es como miedo a perderte de algo, ¿no? Mientras yo estoy escuchando una plática aburrida de consumo, no me estoy enterando de lo que está pasando con la revocación de mandato y con otras cosas que son importantísimas, ¿no? Entonces nos dicen, cambia el FOMO por el HOMO o YOMO. Es la alegría de perderte de todo. Eso yo lo he experimentado muchísimo, por ejemplo, en un retiro, ¿no? El Buda decía que hay 2 tipos de pensamiento, ¿no? Uno, los de compulsión, los de mala voluntad y crueldad,
Otros, los de renunciación, no odio y no crueldad, ¿no? Que favorecen compasión, bondad, etc. Eso hay que tener en mente porque nuestros hábitos de consumo, la publicidad, nuestro sistema económico puede favorecer que estemos morando en una forma de pensamientos que tal vez no es la que queremos cultivar. Lo que sea que pensemos se volverá la inclinación de nuestra mente. Y eso va a ser una mente que nos va a dar felicidad o infelicidad, ¿no? Nos va a dar sufrimiento o libertad, libertad del sufrimiento. Y una de las cosas, dice, el Buda decía en esa época, de todos los anhelos y deseos, no hay ninguno tan fuerte como el sexo, decía. No hay otro igual. Entonces él era muy enfático en decir, como que abstenernos del sexo ilícito, etcétera, pero también morar en contento. Pero ahora hay estudios, fíjense, ese de la Universidad de Chicago, los deseos más fuertes en esos estudios que hicieron eran dormir, sexo y contacto social. Pero la gente reconocía que con fuerza de voluntad era más fácil abstenerte de la comida, del sexo, que de alejarse de las redes sociales, internet, televisión. O sea, es muy fuerte esa necesidad de sentirte conectado con, pues no con la gente, estás conectado con un aparato, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor el sexo no es accesible en cualquier momento, pero en las redes sociales y los emails, la televisión es muy accesible en cualquier momento y es muy fácil dejarnos llevar por eso. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Reducir los estímulos por más periodos al día, los retiros, aprender a morar en el aburrimiento. Eso es algo muy importante que nos decía Sangharakshita. Decía, hasta puse esa frase, cuando estás realmente aburrido, lo mejor que puedes hacer es sentarte y permitirte experimentar el aburrimiento más plenamente. Puede que no sea un estado profundo o satisfactorio, pero al menos no te estás dejando llevar por las cosas con las que usualmente cubres esta clase de experiencia. Entonces es como si, bueno, y no es como si, generalmente el dejarnos llevar por un estado mental de avidez no es ético, es torpe y causa daño, nada más que el daño no lo vemos, ¿no? A lo mejor decimos, bueno, no le estoy haciendo daño a nadie, y sí le estamos haciendo daño al ambiente, al planeta, a los desperdicios, a todo lo que ya les mencioné. Voy a morar aburrimiento. O no le estoy haciendo daño a mi mente, ¿no? Llenándome de un contenido que me está llenando de pensamientos de odio, o de crueldad, o de aversión, de avidez, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, porque si lo lleno de otra cosa va a ser de consumo. La felicidad, según el Buda decía que hay estos tipos de felicidad. Una felicidad mundana, que surge en dependencia del placer sensual, o sea, de los sentidos, y que tiene un origen externo. Y esa es la felicidad que generalmente estamos buscando nosotros. Pero está la felicidad no mundana, que surge durante estados profundos de absorción y concentración, por ejemplo, en la meditación. A través de eso yo puedo generar un estado de contento en donde no necesito nada, no necesito tanto como yo pensaba, ¿no? Y eso proviene de algo interno, algo que yo puedo estar cultivando, puedo estar multiplicando, si quiero, ¿no? Una felicidad que viene con apego, que no tiene conciencia de su verdadera naturaleza, es decir, pues no, yo pienso que al obtener este producto ya, este viaje, ya obtuve la felicidad, ¿no? Eterna, ya, qué vida tan plena, pero no, porque esa está teñido con la impermanencia, la insatisfacción, la insustancialidad, que son las marcas de la existencia. Pero la felicidad que viene sin apego tiene una conciencia de su verdadera naturaleza y no voy a pretender que esto dura para toda la vida, que eso realmente es la felicidad absoluta, etc. Pues ya nada más para finalizar, quiero apuntar a que todo esto que hemos visto es una expresión
del tercer precepto. Y para nosotros los budistas a veces enfocamos o podemos tener una tendencia a reducir el tercer precepto a algún aspecto sexual, algún aspecto de que yo me abstengo de tener una conducta sexual ilícita y ya después pues no sé ni qué más hago, ¿no? O de eso, cultivo la tranquilidad, sencillez y contento, como dice, pero ¿eso qué es, no? O cómo lo expreso. Entonces, todos estos aspectos que vimos en estas imágenes que pasamos son formas de llevar a cabo el tercer precepto. Son formas de cultivar tranquilidad, sencillez y contento. Incluso el Buda alentaba, bueno, eso, lo de la comida, ¿no? Eso de la comida es otra forma de expresar tranquilidad, sencillez y contento. El Buda ponía a sus discípulos a decir, solamente van a comer hasta tal hora del día y vas a ir, lo que te den, eso es lo que vas a comer. No es de que voy a pedirle la comida que me gusta, o hoy no se me antoja esto, o voy a ir a la casa donde me dan siempre cosas ricas y a la otra, ¿no? O sea, esa era una expresión, ¿no? De no generar esa avidez, ya sea a través de evitar el desperdicio, usar la riqueza, los recursos sin frivolidad, consumir comida con moderación, tantas formas nos invita el Buda y a todos sus discípulos a llevar esa vida siguiendo el tercer precepto. Entonces, creo que yo podría decir, no, para nada soy un ejemplo en una vida de no consumo, ¿verdad? Pero lo que yo pretendo es pensar es que en este momento, si yo no fuera budista, mi vida sería excesivamente consumista, ¿no? O sea, yo puedo reconocer en mí una gran cantidad de hábitos de consumo inmensos que yo llevaba antes de pretender tener una práctica budista y que me estaban llevando por un camino donde veo claramente ese barril sin fondo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que a mí me hizo buscar una práctica espiritual, darme cuenta de ese abismo en donde no había una manera de llenarlo con todo lo que yo, hacia donde yo estaba encaminando mi vida, ¿no? Entonces, no se trata tal vez de dejar de comprar nada, ¿verdad? Pero de tener cada vez más conciencia de realmente qué necesidades estamos satisfaciendo. Y si yo voy a consumir esto, hacerlo de la forma menos dañina para mí o para otros, y de darme cuenta si yo estoy ahí cultivando o potenciando un hábito o no, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está nuestra práctica cada vez más profunda, ¿no? Y bueno, pues con esto ya termino y espero que no haya sido muy redundante y aburrido. Gracias.